Vamos a explicar, dentro de este último tema de geografía, el proceso de organización político-administrativa de España. Vemos aquí un mapa de las autonomías estableciendo en los tres colores las formas distintas en las que los territorios accedieron a la autonomía. Pero vayamos primero haciendo un poco de historia. En el proceso de formación del Estado de las Autonomías debemos distinguir, en primer lugar, una etapa preautonómica, entre 1976 y 1978, con el proyecto de Constitución ya sobre la mesa, donde el presidente Suárez concedió a Cataluña la autonomía provisional. Veis, si miráis las fechas, veis que Cataluña es la más temprana. Y esa autonomía que se concede a Cataluña en estos momentos se va a extender a las distintas regiones españolas poco después. Después de esa etapa preautonómica, vendría ya con la Constitución del 78 sobre la mesa una etapa autonómica, donde la Constitución del 78 establece la indisoluble unidad de la nación española y garantiza el reconocimiento y acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el país. Dentro de esa idea general que acabamos de decir, el artículo 2 de la Constitución establecía los caminos para acceder a la autonomía. Y en ese sentido se van a ver una serie de posibilidades de acceder a la autonomía. La primera de ellas, la conocida como vía rápida para la autonomía o artículo 151, estaba pensada en principio para las nacionalidades históricas, es decir, Cataluña, el País Vasco y Galicia, que ya en la época de la Segunda República habían desarrollado instituciones preautonómicas y estatutos de autonomía. De esta manera se pretendía dar una continuidad a aquel proceso que quedó abortado por la Guerra Civil y el posterior franquismo. Por tanto, dentro de esta etapa autonómica tenemos, como aquí vemos en la leyenda, el artículo 151, para el acceso rápido a esas nacionalidades, a esas autonomías, y por otro lado, tras las tres nacionalidades históricas y también accediendo al artículo 151, vendrá la autonomía andaluza. Veis la fecha, como también Andalucía se va a convertir en la cuarta. Por otro lado, antes de pasar al artículo 143, que será la llamada vía lenta, lo vamos a poner aquí también, está el caso de Navarra. Como veis, Navarra aparece de una forma distinta, y es que Navarra optó por lo que, profundizar en su condición de territorio foral que tenía ya incluso durante el franquismo. Y ahora, en estos momentos, lo que se va a hacer es lo que se conoció como el amejoramiento del fuero. Ese amejoramiento del fuero simplemente lo que hacía era añadir las competencias del artículo 151 a las que le concedía su condición foral y que incluso en el franquismo se habían respetado. Para terminar este recorrido, para acceder a la condición de comunidad autónoma, hablamos del artículo 143, la conocida como vía lenta, y a ella, a través de este camino, accedieron el resto de comunidades. Para conseguirlo,
necesitaban, en el artículo 143 me refiero, necesitaban la aprobación de las distintas diputaciones provinciales que integraban dicha autonomía y de los 2/3 de los ayuntamientos. Es decir, necesitaba una amplia mayoría para aprobarse. Por otro lado, también tras esa aprobación de diputaciones provinciales y ayuntamientos que acabamos de decir, era necesario celebrarse un referéndum, una consulta, donde debía aprobarse por mayoría absoluta entre la población. ¿De acuerdo? Para concluir, simplemente recordar también la existencia de las ciudades de Ceuta y Melilla, que como sabéis se constituyen en ciudades autónomas y carecen de capacidad legislativa a diferencia del resto de las autonomías. Es decir, como ciudad autónoma no tiene potestad de hacer leyes, cosa que sí tienen las otras autonomías. Bien, de esta manera vemos así un repaso general a cómo se han constituido las comunidades autónomas tras la muerte de Franco y los inicios de la transición a la democracia, cómo hubo diversas formas para el acceso a dicha autonomía y en qué consistían cada una de ellas. A continuación vamos a ver cómo se organiza el Estado autonómico. Mirad, en primer lugar hemos reflejado aquí un mapa de las comunidades autónomas con sus banderas, para que veáis también un poco a modo de curiosidad cómo son las banderas de las distintas comunidades autónomas. Como sabéis, España consta de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que aparecen aquí, no se os olvide. Bien, empezando por la comunidad autónoma, las características que tiene, los organismos que tiene, o dicho de otra manera, cómo se organiza, hemos de decir que, en primer lugar, toda comunidad autónoma tiene un estatuto de autonomía. Un estatuto de autonomía donde viene, por ejemplo, la denominación de la autonomía, los límites que tiene, las competencias que tiene, etc. La palabra competencia resulta fundamental en este tema. Hablamos de competencia en el sentido de parcela de poder, es decir, cuando una comunidad autónoma tiene la capacidad de poder ejercer el poder sobre algo. Y las competencias, cuando se creó el Estado autonómico, fueron transferidas desde el gobierno central para, digamos, llevar a cabo el autogobierno. Las comunidades autónomas pueden asumir competencias en diversas materias. Pueden ejercer dichas competencias de manera exclusiva, es decir, ellas solas o compartidas con el Estado central. Eso nos lo dice la Constitución en el artículo 148. Bien, por otro lado también el Estado, a través del artículo 149, también tiene competencias exclusivas que no transfiere en ningún caso a las comunidades autónomas, porque se entienden esas competencias como esenciales. Son, podéis imaginar, defensa, relaciones internacionales y algunos organismos que vertebran también el territorio nacional completo. Por ejemplo, correos, por poner un ejemplo. Bien, mirad, aquí os pongo también un esquema donde, si os fijáis, veis en este esquema, veis cómo se desarrolla este formato que acabamos de explicar de autogobierno a través de competencias y el por qué. ¿Veis? La comunidad autónoma asume competencias a través de los estatutos con la finalidad de tomar decisiones, con el objetivo de ser más eficaz al tener un gobierno más próximo a los ciudadanos y estas competencias, como hemos dicho antes, hay algunas que las ejerce de manera exclusiva la comunidad autónoma, otras que son compartidas con el Estado y otras que son solo para el Estado. Bien,
Ya vamos a ver a continuación las instituciones, lo vamos a hacer aquí al lado para que lo veáis, las instituciones de las que consta una comunidad autónoma. Y la primera y más importante es el Parlamento Autonómico. El Parlamento Autonómico es una asamblea formada por los representantes de los ciudadanos que ellos han elegido por sufragio universal. El Parlamento sirve para elaborar las leyes autonómicas aplicables en su territorio y sin contradecir nunca la Constitución del 78. Es importante que esto esté claro. Nunca un Parlamento autonómico puede crear una ley que vaya en contra de la ley general, que es la de la Constitución. Bien, la siguiente institución será el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, mirad, aquí tenéis el de Andalucía. El Estatuto de Autonomía es la ley más importante de la comunidad autónoma. En él se definen las competencias autonómicas, las que ejerce la comunidad, y se definen aspectos como la lengua o lenguas oficiales de la comunidad autónoma, la capital, el territorio que abarca, los símbolos, etc. Y, por último, el gobierno. El gobierno de la comunidad autónoma, el ejecutivo, gobierno autonómico, representa al poder ejecutivo en la comunidad autónoma y está formada por el presidente de la comunidad autónoma, que es el máximo representante y que es elegido por el Parlamento en votación. Una vez elegido el presidente por el Parlamento, el presidente elige a sus consejeros, que vienen a ser en la comunidad autónoma o vienen a representar en la comunidad autónoma el papel de los ministros en el gobierno central. Bien, estas son las principales instituciones, luego hay otras como por ejemplo el Defensor del Pueblo, etcétera. Pero las principales son las que acabamos de decir. No olvidemos también la existencia del Tribunal Superior de Justicia para la autonomía, Tribunal Autonómico. Bien, con esto terminamos el tema que trata de explicar la configuración del Estado autonómico y en qué consiste y cuáles son las instituciones más importantes. Espero vuestras preguntas.